Una mujer descubre una carta de 1940 bajo el papel pintado, y la verdad sobre su familia es más horrible que una pesadilla. Un viernes por la noche, la lluvia cubría como una red la vista al otro lado de la ventana. Isabelle estaba sentada en el suelo de su salón, cargada de rollos de papel pintado y herramientas de renovación. Era su parte favorita de cualquier reforma: quitar lo viejo para dejar sitio a lo nuevo. Esta tarde, sin embargo, algo había cambiado. Mientras arrancaba el papel de la pared, sus dedos chocaron contra una esquina dura. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, acercándose. Delante de ella había un extraño trozo de papel que, obviamente, alguien había escondido entre las capas de papel pintado. Isabel lo sacó con cuidado y se dio cuenta de que tenía algo viejo entre las manos. Era un sobre, amarillento por el tiempo, con la fecha 1940. En el centro del sobre había un sello de cera, casi borrado pero aún respetable. Intentó abrirlo, pero los bordes ya empezaban a desmoronarse. Su abuela siempre había dicho: «Una casa vieja es un cofre de secretos». «Debo de haber encontrado uno de esos cofres», murmuró Isabelle, intentando no destruir el sobre por completo. Cuando por fin tuvo la carta en sus manos, se fijó en los extraños símbolos de los bordes del papel. La letra era nítida, anticuada. Sin embargo, el contenido de la carta la dejó totalmente perpleja. «No puedes esperar más. Ellos lo saben. Y si no lo detienes, las consecuencias serán catastróficas». «¿Qué? ¿Ellos?» ¿Y qué era exactamente lo que había que detener? Isabelle sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Al día siguiente, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café, trató de ordenar todo en su cabeza. La casa que había heredado de su abuela siempre le había parecido acogedora, aunque vieja. Allí había pasado su infancia, y cada habitación guardaba recuerdos de días y noches divertidos en los que ella y su hermana habían jugado al escondite. Pero ahora la casa se había convertido en una fuente de preguntas. ¿Quién había dejado esta carta? ¿La abuela?, se preguntó en voz alta, como si el silencio pudiera darle una respuesta. Su marido, Raúl, se limitó a resoplar mientras leía el papel. A lo mejor solo era algo que había escrito la vieja columnista de cotilleos. «Tranquila, Isabel, es solo un papel». Pero para Isabel no era solo. Empezó a rebuscar entre viejas fotos y documentos familiares. En uno de los álbumes se encontró una foto tomada más o menos en la misma época. La foto era de su abuela Lucía y un hombre desconocido con uniforme militar. La abuela Lucía era una mujer estricta pero amable. Su voz siempre sonaba en la casa como una radio de fondo. Tranquila, sosegada, pero llena de vida. Le contaba a Isabel historias del pasado, pero siempre evitaba el tema de la guerra. Un día Isabel preguntó: «¿Qué hiciste durante la guerra?». Lucía se quedó callada. Luego sonrió y contestó: «Eres demasiado joven para saber esas cosas». Ahora, al sostener esta carta y mirar la foto, Isabel sintió que su abuela le ocultaba algo importante. Isabel empezó a estudiar la carta que había encontrado. Las palabras del papel estaban escritas con ansiedad, casi con pánico. Intentó descifrar lo que quería decir. «Ellos lo saben». ¿Quiénes eran ellos? Se sumergió en una búsqueda en Internet, tratando de encontrar fuentes similares, documentos antiguos, e incluso se registró en un foro de historiadores aficionados. No había respuestas, pero su curiosidad no hacía más que crecer. Otra sorpresa la esperaba en el trastero. En una vieja caja de herramientas encontró una llave de madera. Tenía grabada la inscripción: «Compartimento número 8». ¿Qué compartimento? ¿Dónde encontrarlo? Isabel sintió que la invadía una mezcla de miedo y excitación. Aquella noche, cuando la casa estaba en silencio, Isabel se sentó en su silla con el sobre y la llave en el regazo. Se preguntaba si debía continuar con la investigación. Raúl, al notar su inquietud, le dijo: «Estás convirtiendo esto en una historia de detectives. ¿No sería mejor concentrarse en los casos reales?». Pero para Isabel, esto se había convertido en algo personal. Sentía que detrás del misterio había algo más que una vieja carta. Cuando por fin se acostó,
Un extraño sueño la hizo despertarse sudando frío. Soñó que caminaba por un pasillo largo y oscuro. Al final había una puerta con un 8 grabado. «Es una señal», susurró por la mañana. Aunque Raúl se limitó a sonreír, Isabelle sabía que su viaje hacia la solución no había hecho más que empezar. Al día siguiente, Isabel decidió que ya no podía aplazarlo más. Sentía que la carta, la llave y su abuela estaban unidas como las piezas de un rompecabezas. Pero, ¿tendría la fuerza y la determinación necesarias para desenredar aquel nudo? Lo primero que hizo fue ir a los viejos archivos del barrio. De su infancia, recordaba a su abuela diciendo con orgullo que su casa se había construido en el solar de la antigua sede. Entonces le había parecido una historia interesante. Pero ahora aquel hecho adquiría un significado completamente distinto. ¿Sede de qué?, murmuró Isabelle mientras caminaba por la calle, sintiendo el frío viento que le hacía cosquillas en la cara. El edificio del archivo parecía haberse detenido en el tiempo. Largos pasillos, olor a polvo y suelos de madera agrietados. Una mujer de rostro serio estaba sentada en la recepción. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó ajustándose ligeramente las gafas. «Busco información sobre la casa del número 23 de la calle Solsedad», dijo Isabelle. La mujer murmuró algo, enarcó las cejas y cogió una revista. «¿Es la casa de su familia?». «Sí, era de mi abuela». La recepcionista la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Unos minutos después volvió con varias carpetas. «Aquí está todo lo que tenemos. Pero ten cuidado, chica», dijo la mujer con una nota misteriosa en la voz. Sentada a la mesa de la sala de lectura, Isabelle hojeó los documentos. La mayoría eran ordinarios, los planos de la casa, la lista de propietarios anteriores. Pero hay un documento que le llama la atención. Era un artículo del periódico local del año 1940. Se le aceleró el corazón. El artículo mencionaba a una tal Lucía Gómez, su abuela. La joven, conocida por su activa ciudadanía, desapareció repentinamente tras ser interrogada en la jefatura de La Plata. Los vecinos aseguran que se la veía a menudo en compañía de un tal oficial Ricardo. Isabel sintió que la piel se le ponía de gallina. Su abuela estaba involucrada con un oficial. ¿Por qué nunca había hablado de eso? Documento a documento, artículo a artículo, Isabel supo más de lo que podía imaginar. Efectivamente, la casa había servido de cuartel general provisional durante la guerra. Pero la mención de compartimentos en el sótano del edificio fue especialmente llamativa. Uno de los documentos describía la estructura de la casa. Los dibujos mostraban varios compartimentos ocultos bajo el piso principal. «Eso es imposible», susurró Isabelle, recordando las veces que había estado en el sótano. No había visto ningún compartimento. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era Raúl. «Otra vez te has pasado el día fuera. ¿Qué haces ahí?», preguntó con un deje de irritación en la voz. «Estoy en los archivos. He encontrado algo interesante». Raúl suspiró. «Está bien, pero que no se te suba a la cabeza. Cuando llegues a casa, cenaremos juntos». Pero Isabel ya no podía pensar en comida. Su mente estaba preocupada por una cosa. ¿Qué se escondía en el sótano de su casa? Cuando volvió a casa, bajó directamente al sótano. Raúl, acostumbrado a sus repentinas desapariciones, se limitó a negar con la cabeza y se fue a ver la tele. El sótano estaba oscuro y polvoriento. Encontró una vieja linterna, la encendió y empezó a examinar las paredes. Sus dedos tantearon pequeños salientes en los ladrillos, como si alguna vez hubiera habido algo sujeto aquí. «Debe de haber una entrada en alguna parte», murmuró con la llave en la mano. En una esquina vio unas tablas que parecían más nuevas que las demás. Al levantarlas, descubrió una puerta de metal. «¡Madre mía!», exhaló. La puerta tenía grabado: Muelle 8. Isabel introdujo la llave en el ojo de la cerradura y encajó perfectamente. El crujido de la puerta llenó el sótano, como un eco del pasado que volvía a la vida décadas después. Más allá de la puerta había un pasillo, estrecho y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire era húmedo. «Está claro que este no es un sótano corriente», susurró, dando el primer paso hacia el interior.
Al final del pasillo, se encontró con una habitación llena de cajones y armarios viejos. En uno de los escritorios había documentos sellados en sobres. Uno estaba firmado: Operación Esperanza. Al abrir el sobre, vio que dentro había listas de nombres: mujeres, hombres, niños. Algunas de las columnas estaban etiquetadas como evacuados, desaparecidos, liquidados. Isabel sintió que se le aceleraba el corazón. «Abuela, ¿qué estabas ocultando?», susurró, aferrando el documento. De repente se oyó un crujido detrás de ella. Isabel se giró bruscamente, con el corazón encogido. «¿Quién está ahí?», gritó, pero solo se hizo el silencio. Se apresuró a salir del pasillo, llevándose los papeles. Cuando volvió al salón, lo extendió todo delante de ella con manos temblorosas. Raúl, al ver su estado, acabó por preocuparse. «¿Te encuentras bien? ¿Qué te ocurre?». Isabelle levantó la vista hacia él. «Raúl, creo que mi abuela no era quien decía ser». Durante toda la tarde, Isabel no pudo calmarse. Le temblaban las manos mientras revisaba los documentos que había encontrado. Raúl estuvo sentado a su lado todo el tiempo, intentando calmarla. Pero nada funcionaba. Sabía que lo que había descubierto cambiaría todo lo que sabía sobre su familia. «¿Puedes explicarme algo?». Raúl intentó mostrarse tranquilo, pero su voz delataba preocupación. «Aún no lo sé», susurró ella, mirando fijamente la lista de nombres. «Hay cientos de personas aquí, y mi abuela estaba relacionada de algún modo». Raúl suspiró. «Solo son papeles viejos. Quizá todo estaba relacionado con la guerra». Isabelle levantó la vista. «Pero, ¿por qué se guardaron en nuestra casa? ¿Por qué la abuela no dijo nada?», se preguntó Raúl. «Quizá intentaba protegerte, o de ocultar algo que podría perjudicar a la familia». Pero Isabelle no estaba de acuerdo. Ella sentía que era algo más que un hallazgo casual. A la mañana siguiente, decidió que era hora de llamar a los expertos. Javier, un viejo conocido suyo, trabajaba como historiador y la había ayudado a menudo en el pasado cuando necesitaba revisar documentos antiguos. Javier era un hombre con un maletín destartalado y un puro en la comisura de los labios. Cuando Isabel le llamó, accedió inmediatamente a venir. «¿Qué tienes esta vez?», preguntó en cuanto ella cruzó la puerta. «Es difícil de explicar». «Echa un vistazo», dijo Isabel, poniéndole los papeles delante. Javier estudió los papeles con atención. «Es muy interesante», murmuró. «¿Sabes que la Operación Esperanza es uno de los episodios más secretos de nuestra historia?». «No, no sé nada de eso». «¿De qué se trata?». Javier encendió un cigarrillo a pesar de las protestas de Raúl. Era un programa para evacuar a la población de los territorios ocupados. Pero no era tan sencillo. Algunos evacuados desaparecieron sin dejar rastro. Se decía que habían sido utilizados en experimentos, o simplemente los mataban para deshacerse de testigos. Isabel sintió un escalofrío. «Y mi abuela fue parte de eso». «Quizá», respondió Javier. «Pero no saques conclusiones precipitadas. Necesitas más información». Javier se ofreció a volver al archivo, pero esta vez con él. Sabía buscar información que normalmente estaba oculta. Llegaron al archivo de madrugada. Esta vez la mujer de recepción miró a Isabel con aún más recelo. «¿Otra vez tú?», preguntó. «¿Has encontrado lo que buscabas?». «Aún no», respondió Isabel brevemente. Javier tomó cartas en el asunto con confianza. «Necesitamos todo el material relacionado con la Operación Esperanza. Y no me digas que no tienes nada». La mujer frunció el ceño, pero regresó unos minutos después con una pila de documentos. En una de las carpetas se encontraron registros de interrogatorios realizados en la sede de la calle Solcedad. Entre ellos había varias anotaciones que afectaban a Lucía Gómez, la abuela de Isabel. El testigo afirma que Lucía cooperó con Ricardo Álvarez para garantizar la seguridad de algunas personas. Sin embargo, su participación en la operación sigue siendo controvertida. ¿Colaboraba con un agente?, se preguntó Isabel. Javier frunció el ceño. Eso no era tan inequívoco. Puede que intentara ayudar a la gente, pero puede que se viera obligada a cooperar con las autoridades. Otros documentos mencionaban una especie de contratos,
que Lucía había firmado. ¿Qué tipo de contratos?, preguntó Isabel. Quizá fueran acuerdos para proteger a determinadas personas. O a la inversa. Traiciones, dijo Javier. Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. Cuando estaban a punto de marcharse, un hombre mayor se les acercó. Lo siento. No he podido evitar oírlo. ¿Hablaban de Lucía Gómez? Isabel asintió. Era mi abuela. El hombre suspiró. La conocí. Era una mujer maravillosa. Pero guardaba muchos secretos. Isabel le miró atentamente. ¿Puede contarme algo más? El hombre negó con la cabeza. Este no es lugar para hablar de eso. Venga a mi casa. Le contaré todo lo que sé. Al día siguiente, Isabel y Javier fueron a casa del hombre. Su casa estaba en las afueras de la ciudad. Se presentó como Esteban. Lucía fue una heroína para muchos de nosotros. Empezó diciendo. Ayudó a la gente a escapar de los campos. Escondió niños. Rescató familias. Entonces, ¿por qué hay un registro tan extraño de ella?, preguntó Isabel. Esteban bajó los ojos. Porque a veces, para salvar a uno, tenía que sacrificar a otro. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Sacrificar? Tenía que elegir a quién salvar. Era una decisión terrible, pero la tomaba para sobrevivir. De vuelta a casa, Isabel permaneció sentada en silencio durante mucho tiempo. Se imaginaba a su abuela. Fuerte, decidida, pero obligada a tomar decisiones tan terribles. Raúl intentó consolarla. No puedes cambiar nada, pero puedes descubrir la verdad y contársela al mundo. Esas palabras la motivaron a continuar. Ahora tenía nuevas preguntas. ¿Qué ocultaba exactamente la abuela? ¿Por qué nunca había hablado de su pasado? ¿Era una heroína o una criminal? Isabel sabía una cosa. No pararía hasta encontrar todas las respuestas. Isabel pasó la noche en vela mirando el techo de su habitación. Las palabras de Esteban sobre que Lucía se vería obligada a elegir entre dos vidas sonaban como una campana de alarma en su cabeza. La idea era insoportable. ¿Cómo se podía elegir sabiendo que después vendría la muerte de otras personas? Se volvió hacia Raúl, que dormía plácidamente a su lado. Se le estrujó el corazón. Si yo estuviera en esa situación, sería capaz de tomar esa decisión. Pensó. Al amanecer, Isabel había tomado una decisión. Debía saberlo todo. No solo fragmentos sacados de contexto, sino el cuadro completo. Y si eso requería escarbar en los secretos más sucios del pasado, que así fuera. Esta mañana volvió a llamar a Javier. Tenemos que volver con Esteban, dijo. ¿Estás segura? Ya ha contado todo lo que puede, replicó el historiador. No, no nos lo está contando todo. Puedo sentirlo. Javier suspiró, pero no discutió. Partieron de nuevo hacia la casa del anciano. Esteban les salió al encuentro en silencio. Su rostro estaba cansado, como si se diera cuenta de que aquel encuentro le traería más dolor que alivio. ¿Estás seguro de que quieres saber?, preguntó, sentándose en su silla. Sí, respondió Isabel con firmeza. Esteban cerró los ojos un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Luego escucha. Esteban empezó contando cómo conoció a Lucía. Fue en 1942, cuando él mismo, de joven, perdió a su familia y acabó en un campo de desplazados. Lucía fue una de las personas que nos ayudó a sobrevivir. Traía comida. Daba cobijo a la gente cuando intentaba escapar. Isabel escuchaba con la respiración contenida. Pero a veces tenía que tomar decisiones. A veces le daban una lista de personas a las que rescatar, pero a cambio tenía que entregar a otra. Javier frunció el ceño. Entregaba a la gente. Esteban asintió. Sí. Pero nunca era fácil. Cada vez que lloraba. Cada vez que intentaba encontrar la manera de salvar a más. Pero era imposible. Isabel sintió una opresión en el pecho. ¿Y entonces qué pasó? Luego desapareció. Dicen que la acusaron de traición. Pero nunca lo creí. La historia de Esteban aportaba nuevas pistas, pero dejaba aún más preguntas. Isabel decidió volver de nuevo a los archivos, pero esta vez para buscar documentos relacionados con casos judiciales de la época. La mujer de recepción ya estaba acostumbrada a sus visitas. ¿Qué busca esta vez?, preguntó con un suspiro cansado.
Cualquier cosa de los juicios contra Lucía Gómez, respondió Isabel. Si existen, serán difíciles de encontrar, advirtió. Pero comenzó su búsqueda. Una hora después, regresó con una pequeña pila de documentos. Isabel abrió la carpeta con inquietud. Lo primero que vio fue el titular. Juicio contra Lucía Gómez, acusación de traición. Javier, que estaba sentado a su lado, escrutó cada documento. Aquí dice que fue detenida por colaborar con el enemigo, dijo. Pero eso no es cierto, exclamó Isabel. Puede ser. Pero hay declaraciones de testigos que lo confirman. Uno de los documentos contenía un informe de interrogatorio en el que Lucía negaba todos los cargos. Hacía lo que tenía que hacer para salvar al mayor número de personas posible, dijo. Intentaba justificarse, dijo Javier. No, decía la verdad, objetó Isabel. De vuelta a casa, Isabel no podía dejar de pensar en lo que había aprendido. Su abuela había sido una heroína, pero el mundo la veía de otra manera. ¿Por qué se ocultó? ¿Por qué mi madre nunca habló de ello? Se preguntaba en voz alta. Raúl, que cabalgaba a su lado, la miró con tristeza. Quizá porque era demasiado doloroso. Aquellas palabras le dolían. Recordaba que su madre siempre evitaba hablar del pasado. Quizá lo sabía, pero no quería que su hija viviera con esa carga. Esa misma noche, Isabel recibió una llamada inesperada. Era Javier. He encontrado algo importante, dijo. Hay otro testigo que podría ayudarnos. ¿Quién es? Se llama Julián. Fue uno de los niños que Lucía rescató. ¿Dónde está ahora? Vive en una casita a las afueras de la ciudad. Isabel no lo dudó ni un minuto. Al día siguiente, ella y Raúl fueron a casa de Julián. Julián les recibió en su pequeño pero acogedor piso. Rondaba los 80 años, pero tenía el fuego de la juventud en los ojos. Lucía me salvó la vida, empezó a decir mientras se sentaban a la mesa. Contó que era un niño cuando murieron sus padres y que Lucía lo había acogido a él y a otros niños en su casa. Lo arriesgó todo para escondernos. Pero un día, se vio obligada a tomar una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Isabel. Julián bajó la cabeza. Podía habernos salvado o habernos entregado a otro hombre. Nos eligió a nosotros. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era una heroína, dijo. Sí, asintió Julián. Pero el mundo no siempre ve a los héroes como realmente son. Esas palabras acompañaron a Isabel toda la noche. Su abuela había sido una heroína, pero su elección se había visto ensombrecida por una sombra de duda y juicio. Ahora Isabel sabía lo que tenía que hacer. Tenía que decirle al mundo la verdad. Después de conocer a Julián, Isabel ya no podía quedarse sentada rumiando el pasado. Ahora sentía la responsabilidad de restaurar el buen nombre de Lucía. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que cualquier intento de contar la historia al mundo podría provocar una reacción contradictoria. A la gente le encantan las historias en blanco y negro en las que los héroes son los héroes y los villanos son los villanos. Pero, ¿y si la verdad es más complicada? Decidió que empezaría por los archivos locales y los pequeños medios de comunicación. Con Raúl y Javier a su lado, se sintió con fuerzas para seguir adelante. El primer paso fue conocer a una periodista de una publicación local, Inés, especializada en historias del pasado. Isabel había contactado con ella a través de Javier, que la conocía como una profesional dispuesta a sumergirse en los temas más complejos. Puede ser una gran historia, pero tienes que ser consciente de que no todo el mundo la aceptará, le advirtió Inés en su primer encuentro. Lo sé, respondió Isabel. Pero no puedo seguir dejando esta verdad en la sombra. Inés asintió y cogió el cuaderno. Empecemos por el principio. Cuéntame todo lo que sepas. Isabelle habló con Inés durante 3 horas, contándole todos los documentos, entrevistas y experiencias personales. Pocos días después apareció un artículo en el periódico local bajo el titular: Heroísmo o traición. La historia secreta de Lucía Gómez. El artículo provocó una tormenta de emociones. Algunos lectores se sintieron conmovidos por la historia de una mujer que lo sacrificó todo para salvar a otros. Otros la acusaron de traición basándose en conclusiones superficiales del pasado. Era de esperar, dijo Javier,
mostrando a Isabel la discusión en línea en la que las opiniones estaban divididas. «Esto es solo el principio», replicó ella. Inesperadamente para Isabel, el artículo causó conflictos en su familia. Su hermana pequeña, Sofía, la llamó indignada. «No tenías derecho a sacar todo esto», le gritó al teléfono. «¿Por qué intentas mancillar la memoria de la abuela?» «No lo hago», dijo Isabelle con firmeza. «Quiero que la gente sepa la verdad. ¿Y si la verdad duele más que la mentira? ¿Lo has pensado?» Esta conversación había dejado un pozo amargo. Pero en lugar de detenerla, no hizo sino reforzar la determinación de Isabel. Inés sugirió ampliar su investigación y encontrar a más personas que pudieran haber conocido a Lucía o se hubieran topado con sus acciones. «Este tipo de historias rara vez son parciales», dijo la periodista. «Si había salvado a gente, tenía que haber otros supervivientes que pudieran corroborar sus acciones». Una semana después, encontraron 2 testigos más. Una de ellas, Ángela, era adolescente durante la guerra. Sus padres fueron asesinados, pero Lucía pudo organizar documentos falsos para que ella y su hermano pequeño huyeran del país. «Fue nuestro ángel de la guarda», dijo Ángela en una entrevista. «Yo no estaría aquí hoy si no fuera por ella». Otro testigo, Ricardo, era menos optimista. «Salvó a algunos, pero envió a otros a la muerte», dijo. «Es una verdad difícil de aceptar». Estas palabras reavivaron las dudas de Isabel. Raúl, que había estado apoyándola todo este tiempo, empezó a ver que Isabel se consumía. «No tienes por qué hacer todo esto», le dijo una tarde mientras estaban sentados en la cocina. «Pero si no lo hago yo, ¿quién lo hará?», replicó ella. Raúl la rodeó con el brazo y le susurró suavemente. «No olvides que tú también eres humana». Fue en ese momento, cuando la presión y las dudas estaban en su punto álgido, cuando Javier hizo una aportación inesperada. «He encontrado documentos que podrían dar la vuelta a toda la historia», dijo mostrando una vieja carpeta. Dentro había una lista de nombres de personas que Lucía había salvado, con las firmas de los supervivientes. Esas firmas eran como la prueba de su heroísmo, dejadas por personas que le debían la vida. Pero había otro documento. Era una carta escrita por Lucía poco antes de su detención. «Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Sé que mis acciones pueden ser condenadas, pero actué como mi conciencia me dijo que actuara. Que no me juzgue este mundo, sino otro». Estas líneas hicieron llorar a Isabel. Sintió que por fin había encontrado lo que buscaba. Inés propuso organizar una rueda de prensa para presentar todo el material que había reunido. «¿Estás preparada para contar esta historia no solo a los periodistas, sino a todo el mundo?», preguntó. Isabel suspiró, pero asintió. «Sí». Empezaron a preparar material, fotografías, testimonios, documentos. Se comprobó hasta el más mínimo detalle. La rueda de prensa atrajo a mucha gente, periodistas, historiadores, personas simplemente interesadas. Isabelle se presentó ante el público con manos temblorosas pero voz firme. «Esta es una historia no solo sobre Lucía, sino sobre cada uno de nosotros. Sobre cómo los tiempos difíciles nos obligan a tomar decisiones difíciles». Habló de cómo rara vez hay una única verdad en una historia. De cómo Lucía fue una persona que hizo lo mejor que pudo en un entorno en el que la elección entre el bien y el mal era difusa. Cuando terminó, la sala la ovacionó. Pero incluso después de esta conferencia, todavía había quien dudaba. ¿Podría realmente haber salvado más si no hubiera sido tan pragmática?, preguntó uno de los oyentes. Isabel sonrió. «Tal vez, pero no podemos juzgar a un hombre sin haber estado en su lugar». Estas palabras se convirtieron en una especie de epígrafe de un nuevo capítulo en la vida de Isabel. No solo recuperó el buen nombre de su abuela, sino que aprendió a aceptar el mundo tal como era. Complejo, contradictorio, pero bello. La rueda de prensa organizada por Isabel atrajo no solo a partidarios y escépticos, sino también a quienes permanecían entre bastidores de los acontecimientos. Pocos días después del evento, una mujer apareció en la puerta de su casa. Se llamaba Carmen y parecía salida de una fotografía en blanco y negro. «No sabes quién era Lucía en realidad», dijo Carmen con voz temblorosa.
Necesitas toda la historia. Isabel se quedó helada. Pensaba que ya había aprendido todo lo posible. Pero Carmen sostenía un álbum de recortes en mal estado que, según dijo, pertenecía a Lucía. Contenía fotografías, recortes de periódico y notas personales escritas a mano. Cada página añadía nuevas capas a la imagen de Lucía, como hacía contrabando de personas a través de la frontera, como se reunía en secreto con representantes de ambos bandos del conflicto. Pero una fotografía hizo que Isabel se detuviera. Mostraba a una joven Lucía con un bebé en brazos. En el reverso ponía: para Carmen. Con cariño, mamá. ¿Eres su hija?, preguntó Isabel. Sí, respondió Carmen sin apartar la mirada. Pero no es quien tú crees. Carmen empezó a contar cómo había crecido con otra familia, sin saber quién era su verdadera madre. No fue hasta después de la guerra cuando descubrió la verdad. Fue criada en una familia que pensaba que Lucía era una traidora, culpándola de la muerte del padre de Carmen. Carmen comenzó su investigación hace años, pero le faltó valor para anunciar públicamente su descubrimiento. Salvó a algunos, pero sus decisiones provocaron la muerte de otros. No puedo olvidarlo, por mucho que quiera, dijo Carmen. Isabel escuchó con creciente horror. Su imagen de la heroica Lucía empezaba a resquebrajarse. Su abuela no era solo una víctima de las circunstancias, sino la creadora de muchas decisiones difíciles que dejaron profundas heridas en la vida de los demás. ¿Por qué has decidido contármelo ahora?, preguntó Isabel. Porque eres la única que puede decir la verdad, dijo Carmen. He visto tu conferencia. Sabes cómo hablar para que la gente te escuche. Tras la visita de Carmen, Isabel se sintió obligada a profundizar aún más en la historia. Junto con Raúl e Inés, empezó a revisar todos los documentos que había encontrado. Descubrieron que había una sección del archivo que habían pasado por alto: los expedientes relacionados con las personas que Lucía no había conseguido salvar. Entre esos archivos había cartas de personas que la acusaban de traición. Una de las cartas pertenecía a un hombre llamado Daniel. Era amigo de Lucía, pero su familia había sido enviada al campo a pesar de su promesa de ayudar. Confié en ti y los dejaste morir, decía la carta. Isabel se dio cuenta de que su abuela no era intachable. Era una persona que vivía en un mundo en el que cada decisión era un compromiso. Este descubrimiento le hizo preguntarse: ¿se puede siquiera juzgar a una persona en tales circunstancias? Isabel volvió a Carmen con las cartas que había encontrado. Juntas intentaron reconstruir la secuencia de los hechos. Carmen, con sus recuerdos de la infancia, ayudó a Isabel a reconstruir los pequeños detalles. A menudo decía que siempre había que elegir entre lo malo y lo peor. Creo que lo hizo lo mejor que pudo. Pero a veces no había tiempo ni recursos suficientes. Sus conversaciones se prolongaron durante días. Carmen fue revelando poco a poco su visión de Lucía, una mujer que intentaba luchar pero tenía que sacrificar parte de sí misma por los demás. Mientras trabajaba con Carmen, Isabel encontró una nota oculta en el álbum. En ella, Lucía explicaba sus acciones en los últimos años de su vida. Esta carta era diferente a todo lo que habían visto antes. Estaba dirigida a aquellos que busquen la verdad. Sé que mis acciones serán discutidas. Algunos me considerarán un héroe, otros un traidor. Pero hice lo mejor que pude. La historia no se trata de quién tiene razón o no. Se trata de quién sobrevive y por qué. Estas palabras fueron cruciales para Isabel. Se dio cuenta de que su abuela quería que la gente no solo conociera su verdad, sino que reflexionara sobre el coste de cada decisión. Isabel y Carmen encontraron a Daniel, ahora un anciano que aún vivía en su pueblo natal. Sus recuerdos de Lucía estaban llenos de amargura, pero accedió a reunirse. Ella destruyó a mi familia, pero salvó a otras, dijo. ¿Cómo se puede entender eso? Isabel y Carmen escucharon sin interrumpir. Daniel relataba su dolor, pero había un trasfondo de gratitud en sus palabras. Reconocía que Lucía había intentado hacer lo imposible en un mundo lleno de violencia. Nunca la perdonaré. Pero me di cuenta de que ella era solo una parte de esta guerra, dijo. Isabel decidió que había llegado el momento de contar al mundo no solo los actos heroicos de Lucía, sino también sus errores. Junto con Carmen y Raúl,
Empezaron a preparar un nuevo proyecto, un documental que mostrara la complejidad de su historia. La decisión no le resultó fácil. Sabía que se enfrentaría a críticas y acusaciones. Pero también se dio cuenta de que la verdad siempre es más complicada de lo que parece a primera vista. La película supuso un gran paso para Isabelle. Mostraba a Lucía desde distintos ángulos, como madre, como salvadora, como traidora y como ser humano. Al final de la película, el público vio una cita de la carta de Lucía. La historia no es una respuesta. Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Estas palabras dejaron al público reflexionando. ¿Cómo juzgamos a las personas? ¿Qué sabemos realmente de ellas? ¿Y podemos entender lo que significa vivir en un mundo en el que cada elección es un sacrificio?